en el que vamos a trabajar es distribución de tiempos de residencia en reactores químicos. Esto principalmente va a ser para reactores no ideales y son desviaciones de los sistemas no ideales. La aplicación de la distribución de tiempos de residencia se utiliza en el diagnóstico de problemas en la operación de reactores y la predicción de conversión cuando se realiza una nueva reacción. Tenemos tres tipos de problemas principales. El problema 1 es en un reactor químico con tanque agitado, gas líquido. Pero antes vamos a ver qué serían los tiempos de residencia. El tiempo de residencia está relacionado principalmente con la variable tau y es aplicado a reactores continuos, ¿sí? Y nos dice cuánto tiempo están los reactivos dentro del reactor. ¿Por qué es importante saber cuánto tiempo están los reactivos dentro del reactor? Pues para saber el tiempo exacto en el cual estos reactivos van a reaccionar entre ellos y van a formar productos. Entonces, la distribución de tiempos de residencia nos dice cuánto tiempo un reactivo está dentro del reactor y con ello, o bueno, aparte de eso nos dice el porcentaje de partículas que están en el reactor determinado tiempo. Puede ser que al principio 0% esté en menos de un segundo, un 50% estén entre 2 y 3 segundos y un 40% es entre 3 y 4 segundos. Y por último el 10% restante esté de 4 minutos en adelante. Entonces nosotros podemos determinar cuál va a ser el tiempo en el que las moléculas estén mayor tiempo dentro del reactor. Uh-huh. Y bueno, pues esto va a depender de el tipo de reactor con el que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos un tiempo óptimo en, en el reactor, vamos a tener una conversión también óptima, ¿sí? Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, nosotros tenemos la reacción se da en 3 minutos, pues el 90% de moléculas debe de estar 3 minutos dentro del reactor. No más, no menos. No menos porque no pueden reaccionar entre ellas, ¿sí? Si decimos que 3 minutos es lo que tardan en reaccionar, si están menos tiempo, pues entonces la conversión va a disminuir. Si está más tiempo, entonces quiere decir que también la conversión va a disminuir porque en este caso los reactivos se van a acumular dentro del reactor y pues no van a dar espacio a que los reactivos que están entrando reaccionen correctamente, ¿sí? Sino que va a haber un término de acumulación por ahí o vamos a tener una incorrecta cantidad de tiempo en el que van a estar y que podrían estar otros reactivos dentro del reactor y reaccionar. Entonces, lo que va a hacer si están más tiempo va a ser disminuir la efectividad del reactor, ¿sí? Pero bueno, también esto depende del tipo de reactor con lo que estemos trabajando. En este caso, aquí tenemos un sistema 1, es reactor continuo de tanque agitado, gas líquido. Aquí nos dice que el reactivo gas se hace reaccionar con el líquido y la velocidad de reacción es proporcional al área de las burbujas. El tiempo que pasa la burbuja dentro del reactor es el tiempo de residencia de la burbuja. Entonces, en este caso es importante, no solamente va a ser importante el tiempo en el que estén los reactivos dentro del reactor, sino también va a ser importante la cantidad de burbujas que se formen, ¿sí? Si nosotros tenemos burbujas muy grandes en este tipo de reactor,
vamos a tener menor área de la burbuja, ¿sí? Entre más burbujas grandes tengamos, vamos a tener menor área de la burbuja. Entre más burbujas pequeñas tengamos, vamos a tener una mayor cantidad de área de las burbujas, ¿sí? Porque van a ser la suma de cada una de esas pequeñas burbujas que se van a formar. ¿Y por qué queremos que se forme un área superficial o una burbuja? Pues principalmente porque la reacción es de tipo superficial. La reacción se va a dar entre la interfaz del compuesto A, que va a ser el gas, y la interfaz del compuesto B, que va a ser el líquido. O sea, entonces entre más área haya, más moléculas van a estar reaccionando. Entonces, también es interesante en este tipo de reactores que tengamos una mayor cantidad de burbujas para el sistema 1. Para el sistema 2 es un reactor empacado, en el cual vemos que pues no está bien empacado. El fluido no pasa de manera uniforme en ciertas secciones y ciertas secciones tienen menor resistencia. El fluido forma canales por estas secciones y hay variación en el tiempo de residencia. Aquí vemos que no está bien empacado el catalizador y por lo tanto hay ciertas secciones en las cuales pues los reactivos pasan mayor cantidad de catalizador y aquí los reactivos pasan una menor cantidad de catalizador. Porque es importante que pasen sobre el catalizador, porque en este caso pues nosotros tenemos que, si es una reacción catalizada, entre más contacto haya con el catalizador, más rápido se va a dar la reacción y más conversión vamos a tener. Si es que los reactivos no se juntan con el catalizador o no tienen contacto con el catalizador, como es en estos lados donde está vacío, entonces por lo tanto ahí vamos a tener una conversión mucho menor. Y a lo que nosotros nos interesa en un reactor es que la conversión incremente. Es por eso que debemos de tener un buen empaque dentro del catalizador. Y el problema número 3 es un reactor continuo con entrada y salida cercana. En este caso, si tenemos una salida y una entrada cercana, se va a formar cortocircuitos y zonas muertas. En este caso, pues eso se debe principalmente al diseño y también se va a deber al tipo de sistema de agitación que vamos a tener. En este caso tenemos que el reactivo va a entrar y así como entra, si la entrada está muy cerca, va a salir. En cambio, si nosotros ubicamos la entrada en este punto, hasta acá abajo, lo más lejos que podamos de la salida, pues vamos a tener que el reactivo va a entrar y pues va a tener un mayor contacto con los demás reactivos y se va a agitar y por lo tanto va a reaccionar, ¿sí? Entonces, si la entrada y la salida están cerca, se forma un cortocircuito. Si el sistema también no está bien mezclado, si no tenemos una mezcla perfecta, entonces va a haber partes en donde se va a acumular el reactivo y no va a reaccionar. Entonces, por lo tanto, a eso le vamos a llamar una zona muerta, una acumulación donde vamos a tener una mayor cantidad de reactivo sin reaccionar. ¿Y qué es lo que nos ocasiona una zona muerta? Pues nos ocasiona una disminución en el volumen, porque en realidad si este reactor es de 1000 litros, en este caso si tenemos una zona muerta vamos a tener un reactor de 980 litros. Entonces, si nosotros tenemos una disminución en el volumen, vamos a tener una disminución en la conversión. Ya lo habíamos visto, ¿sí? El volumen está directamente relacionado con la conversión. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Bueno, entonces necesitamos revisar la resistencia
en el sistema de mezclado, la calidad de mezclado y el modelo de mezclado que nosotros estemos utilizando. En este caso, los tiempos de residencia fueron estudiados primero por McMullen y Weber en 1935 y después por Danckwerts en 1953. En este caso, en reactores ideales, reactores intermitentes y reactores de mezcla perfecta, en donde los átomos de material que entran y salen están en el mismo tiempo. El tiempo que pasa los átomos en el reactor se va a conocer como tiempos de residencia. En los demás reactores, los tiempos de residencia son diferentes, como en el reactor de mezcla perfecta. La distribución de los tiempos de residencia es una de un reactor es una característica del mezclado. Aquí podemos ver una distribución sencilla de los tiempos de residencia en un reactor, ¿sí? Y la medición de tiempos de residencia se realiza experimentalmente con un trazador, inyectándolo al reactor y midiendo la concentración en función del tiempo. Entonces, no vamos a utilizar reactivos para medir la distribución de tiempos de residencia, sino nosotros utilizamos un trazador. Ese trazador es una especie no reactiva que se pueda detectar con facilidad y no debe de absorberse en las paredes y debe de tener características similares y ser soluble en la mezcla. Prácticamente utilizamos un compuesto similar a los reactivos. Sin embargo, este trazador no va a reaccionar, sino que lo vamos a poder detectar al inicio y al final. Entonces podemos tener la concentración inicial y la concentración final de ese trazador. También no se debe de absorber en las paredes y debe de ser soluble en la mezcla. Vamos a ver. Entonces aquí por lo regular vamos a tener la alimentación. Este es un reactor PFR, un reactor de flujo pistón. Al inicio aquí vamos a inyectar el trazador. Aquí este círculo con esta X significa que aquí tenemos una cantidad que estamos detectando y aquí estamos detectando también la cantidad de trazador que está saliendo, ¿sí? Entonces lo metemos, lo inyectamos en la alimentación y lo detectamos a la salida. Bueno, esta sería la cantidad de moles. La cantidad de moles va a depender o la cantidad de materia va a depender de la concentración que estemos ingresando, del flujo volumétrico y del incremento del tiempo. Por lo regular, nosotros podemos inyectar el catalizador de diferentes formas. Una de las formas en las que vamos a inyectar al trazador es a través de inyección por pulso. ¿Qué quiere decir? Que supongan que ustedes tienen una jeringa y en este caso pues comienzan a apretar el émbolo, comienza a incrementar la concentración y después comienza a disminuir la concentración del trazador. ¿Sí? Todo es muy rápido, es como si ustedes inyectaran de manera rápida el trazador con la jeringa, incrementa la concentración y disminuye. ¿Sí? La curva que vamos a tener a la salida de eso va a ser un incremento y una disminución mucho más rápida. ¿Sí? ¿Incremento de qué? Incremento de la concentración. Esa sería la respuesta al pulso. También lo podemos hacer por escalón. ¿Sí? Quiere decir que nosotros vamos a ingresar una cantidad de un solo golpe. Es como si ustedes apretaran el émbolo muy rápido. Aquí por pulso ustedes presionan el émbolo rápido y después comienzan a disminuir la velocidad de empuje del émbolo. ¿Sí? Aquí ustedes en un corto de tiempo muy rápido presionan el émbolo hasta que lo vacían por completo. La respuesta de escalón es esta, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener aquí en la detección.
Entonces, nosotros vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula de función de tiempos de residencia. Esta fórmula de función de tiempos de residencia simplemente nos va a servir para calcular la distribución de tiempos de residencia, pero en realidad la función por sí misma no nos dice nada. Esa es la deducción para tener la ecuación de tiempos de residencia. La función de tiempos de residencia es igual a la concentración en función del tiempo sobre la integral de 0 a infinito de la integral de la concentración con respecto al tiempo en dt. Sería el área bajo la curva de esta función de tiempos de la concentración. De la concentración. Ajá. De 0 a t, en este caso, de 0 al tiempo infinito. Cuando nos dicen tiempo infinito, no quiere decir un tiempo muy grande, sino el tiempo en donde la concentración ya no cambia. Por ejemplo, aquí en la función escalón, vamos a tener que, digamos, aquí a los 5 segundos tienen la concentración más alta a la salida. Aquí, por ejemplo, ya comienza a disminuir. Aquí a los 12 segundos ya no pueden obtener nada. A los 13 segundos mucho menos. Entonces, a partir de que ya tienen una concentración casi constante o que ya no varía, eso es a lo que vamos a llamar tiempo infinito, ¿sí? El tiempo en el cual ya no vamos a tener un cambio de concentración. Entonces, por lo tanto, integramos de 0 hasta cuando la concentración ya no cambie, de 0 a infinito, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Y una vez que ya tenemos la función de tiempos de residencia, utilizamos la forma integral de esa fórmula de tiempos de residencia. Otra forma de interpretar la función de tiempos de residencia es su forma integral. Y en este caso, esa función de tiempos de residencia la vamos a interpretar como la fracción que sale del material del reactor y que ha residido entre los tiempos T1 y T2. Ajá. Entonces, el área bajo la curva de esta función es la que nos va a decir cuánto va a estar saliendo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener esto. Nosotros vamos a tener la función de concentración, digamos que así sí. Eso sería concentración con respecto al tiempo. Ajá. Obtenemos el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva va a ser la integral de 0 a infinito de concentración con respecto al tiempo en dt. Ajá. Y para encontrar la función de tiempos de residencia va a ser igual a la concentración con respecto al tiempo, integral de 0 a infinito de concentración con respecto al tiempo en dt. Entonces prácticamente cada uno de estos datos que tengamos de concentración los vamos a dividir entre del área total. Esto va a ser igual al área total de la curva de concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Y con eso vamos a obtener la función de tiempos de residencia en función del tiempo. De hecho, va a ser una lista, ¿sí? Una lista de valores con respecto al tiempo. Después, esa misma gráfica la vamos a integrar, digamos que nos sale algo así, ¿sí? Entonces esto sería la función de tiempos de residencia y esto sería el tiempo. Entonces el área bajo la curva, el área bajo esta curva que tenemos aquí, ¿sí?, va a ser igual a 1, ¿sí? El área bajo la curva de la función de tiempos de residencia siempre va a ser igual a 1. Y abajo vamos a tener valores de tiempo. Digamos, aquí tenemos 2, 4, 6, 8,
10, 2 es el tiempo infinito. Ajá. Entonces nosotros vamos a poder ver la fracción la fracción del trazador o la fracción de cuánto tiempo permanecen los reactivos dentro del reactor entre el minuto 0 y 2. Bueno, entre el tiempo 0 y 2 segundos, habíamos dicho. Podemos ver que la mayor cantidad de materia va a residir entre 2 y 6 segundos. Entonces, en total, al sumar cada uno de estos intervalos, vamos a tener que el área va a ser igual con 1. Entonces, es por eso que la integral de tiempo 1 a tiempo 2 nos va a dar la fracción en la que los materiales residen entre el tiempo 1 y 2. Entonces sabemos que la fracción de todo el material que ha residido en un tiempo t en el reactor, desde tiempo igual con 0 hasta tiempo infinito, es igual a 1. Entonces vamos a ver el siguiente problema en la siguiente clase.